Mi cuñada nos denunció por tráfico infantil porque nombramos a nuestro bebé en honor a familiares fallecidos, y fui encadenada a la cama del hospital en el 8º mes y casi tuve hemorragia mortal. Estaba embarazada de 8 meses y esposada a una cama de hospital mientras oficiales de la ley me presionaban para admitir que estaba vendiendo mi bebé no nacido. 2 semanas antes, en mi baby shower, mi esposo y yo anunciamos que el nombre sería José Manuel. José por mi abuelo, Manuel por el hermano de mi esposo que murió en Afganistán. Mi cuñada Sandra tuvo esa mirada rara instantánea. Me llevó aparte, presionando. ¿De dónde sacaste ese nombre? ¿Cómo sabías sobre José Manuel? Expliqué el significado. Le mostré las fotos enmarcadas de mi abuelo y el hermano de Manuel, pero siguió preguntando. ¿Pero cómo sabías? Se fue sin tocar el pastel. Esa noche nos bloqueó en todo. Pensamos que solo tenía problemas personales, pero entonces desperté con golpes en nuestra puerta a las 5 de la mañana, 2 semanas después. 2 oficiales con armas desenfundadas. Así fue como descubrí que Sandra nos había reportado a la unidad de crímenes contra niños. Afirmó que estábamos traficando nuestro bebé usando identidad robada, que tenía pruebas de nuestros planes para vender nuestro hijo al mejor postor. Nos separaron inmediatamente. Mi esposo fue arrastrado esposado mientras yo gritaba. Antes de darme cuenta, estaba en el hospital para protección del bebé, esposada a la cama como si ya fuera condenada. El oficial Martínez se sentó en mi cuarto, pistola visible. Sabemos todo, dijo, golpeando una carpeta. José Manuel García, 6 años, Madrid. Su cuñada documentó su obsesión con este niño. No conozco a ningún niño. Cállese. Me mostró capturas de Facebook. Estas publicaciones del marketplace vendiendo paquetes dobles. Es código para bebés gemelos. Estos compradores que mencionó, sabemos qué significa. Mi monitor de presión comenzó a alarmar mientras siguió leyendo cosas que eran nuestras compras del bebé. La enfermera corrió adentro. Está en 180/120. Este estrés podría... Está fingiendo. El oficial Martínez la interrumpió. Todas hacen esto. El oficial López llegó con trabajadores sociales. Su bebé será removido al nacer. Nunca lo verá. Eso sí tiene suerte y no consigue cadena perpetua. Por favor, Sandra está mintiendo. Eran regalos de la lista. Su esposo ya confesó, dijo López tratando de salvarse. Dijo que fue toda idea suya. Mi estómago se contrajo de repente. Dolor agudo y punzante. Algo está mal con el bebé. Timing conveniente, se burló Martínez. Esté quieta. El dolor se intensificó. Sentí líquido tibio. Estoy sangrando. Por favor, no está sangrando. Deje de moverse o agregaremos resistencia al arresto a los cargos. La enfermera verificó de todas formas y jadeó. Está teniendo hemorragia. Llamen al doctor Blanco ahora. Está fingiendo. Está teniendo desprendimiento de placenta. La enfermera presionó el botón de emergencia. Esto es mortal. Martínez agarró el brazo de la enfermera. ¿Cuánto le pagó para decir eso? Doctor Blanco corrió adentro. Vio la sangre y se puso pálido. Santo cielo. ¿Cuánto tiempo lleva sangrando? ¿5 minutos? ¿Tal vez 10? No me dejaron, comenzó la enfermera. O inmediatamente. Podríamos perder a ambos. Pero el oficial Martínez bloqueó la puerta. Está bajo custodia. Se queda aquí. Entonces está firmando sus certificados de defunción, doctor. Espetó Blanco. Esta es emergencia médica. Déjeme llamar a mi supervisor, dijo Martínez lentamente, sacando su teléfono mientras yo gemía en agonía. No hay tiempo, gritó doctor Blanco. Está perdiendo demasiada sangre. El protocolo es protocolo, dijo Martínez marcando. La llamada fue al buzón de voz. Comenzó a dejar mensaje detallado. Mi visión se oscureció. La enfermera bombeaba fluidos en mi suero, mientras otra enfermera corrió con bolsas de sangre. Su presión está bajando, gritó alguien. Aún esperando autorización, dijo Martínez ahora, enviando mensajes a su supervisor. La política hospitalaria dice que custodia se transfiere a autoridad médica durante cirugía de emergencia, dijo la enfermera jefe, mostrando regulaciones en su tablet. Página 47, sección 3. Martínez comenzó a leer la política mientras yo gritaba durante otra contracción. La sangre se acumulaba en la cama ahora. Esto se ve falso, dijo sobre la política. Podría estar editado. Es del sitio federal, rugió doctor Blanco. Finalmente comenzaron a llevarme por el pasillo. Oficiales trotando al lado. Martínez siguió diciéndole a López: vigila que se escape. A veces tienen cómplices disfrazados de personal médico. Está sangrando, gritó doctor Blanco. No puede correr a ningún lado. En preoperatorio. Estaba apenas consciente. El anestesiólogo vio mis esposas. Absolutamente no. Estas se quitan para cirugía. Es riesgo de fuga. Está embarazada de 8 meses, desangrándose, a punto de estar inconsciente. ¿A dónde iría? Miró mi expediente. ¿Tuvieron su presión en niveles de derrame por cuánto tiempo? ¿Están tratando de matarla? Martínez insistió en mantener un oficial en quirófano. Necesito confirmación visual de que no escape. El anestesiólogo llamó seguridad. Necesito administración hospitalaria aquí ahora. Tenemos oficiales federales interfiriendo con tratamiento médico de emergencia. El administrador hospitalario llegó, miró la situación, yo pálida, sangrando, apenas consciente, y dijo a los oficiales: pueden pararse afuera del quirófano o llamo a la oficina de responsabilidad profesional y reporto intento de asesinato negando atención médica. Martínez me señaló: cuando despierte. Si despierta, la acusamos de todo. El bebé va directo a servicios sociales, sin contacto. Todo se volvió negro después de eso. Desperté sintiéndome como si todo mi cuerpo estuviera en llamas, especialmente mi área del estómago donde me habían cortado. Las luces de la sala de recuperación eran demasiado brillantes y todo se sentía confuso y mal. Traté de hablar, pero mi garganta estaba áspera por el tubo respiratorio. Una enfermera apareció a mi lado y verificó mis signos vitales mientras luchaba por formar la única palabra que importaba. Bebé. Me miró con esta mezcla de alivio y tristeza que detuvo mi corazón. Está vivo, dijo en voz baja, pero está en cuidados intensivos neonatales y muy pequeño. Inmediatamente traté de incorporarme para ir a verlo, pero ella me empujó gentilmente hacia atrás. El movimiento envió dolor agudo a través de mi incisión. Hija de... Explicó que no podía visitarlo porque servicios sociales había tomado custodia y había una orden de no contacto. Las palabras no tenían sentido al principio. Mi bebé estaba vivo, pero no podía verlo o cargarlo o siquiera saber cómo estaba. La enfermera se inclinó más cerca mientras ajustaba mi suero y susurró que había documentado todo lo que pasó en el quirófano. Me dijo que los oficiales habían retrasado mi atención por casi 20 minutos mientras me desangraba. Deslizó un pequeño papel bajo mi manta con su número personal escrito. Si necesita a alguien que testifique sobre lo que hicieron, dijo. Estaré ahí porque fue criminal. Se alejó rápidamente cuando se acercaron pasos. Una trabajadora social entró cargando una carpeta gruesa y usando esta sonrisa falsa que me hizo sentir escalofríos. Se presentó y comenzó a sacar formularios diciendo que eran solo papeleo de rutina sobre el cuidado del bebé. Pregunté qué decían los papeles, pero siguió eludiendo, diciendo que era procedimiento estándar y necesitaba firmarlos inmediatamente. Algo se sentía mal, así que le dije que no firmaría nada sin abogado. Toda su cara cambió y tuvo esa mirada desagradable. Dijo que rehusarse a cooperar sería documentado y usado contra mí en corte para mostrar que no me
importaba el bienestar de mi bebé. Dejó los papeles en mi mesa de noche y salió furiosa. Horas pasaron en una neblina de medicamentos para el dolor y chequeos de signos vitales. Entonces escuché pasos familiares en el pasillo y mi esposo apareció en la puerta. Su ojo izquierdo estaba hinchado y morado y su muñeca derecha estaba en cabestrillo. Parecía haber envejecido 10 años en el tiempo que estuvimos separados. Corrió a mi cama y nos abrazamos y lloramos a través de sus lágrimas. Me dijo que finalmente lo habían liberado bajo fianza después de que su hermano pagara el dinero. Juró una y otra vez que nunca había confesado nada, que el oficial López había mentido sobre eso. Dijo que lo habían golpeado en el cuarto de interrogatorio cuando no admitía traficar nuestro bebé. Aún nos estábamos abrazando cuando otro oficial entró y anunció que estaba ahí para hacer cumplir la orden de no contacto. Mi esposo se veía confundido y dijo que la orden era solo sobre el bebé, no entre nosotros. El oficial dijo que la orden cubría a todas las partes involucradas y mi esposo tenía que irse inmediatamente o sería arrestado otra vez por violación. Mi esposo besó mi frente y susurró que me amaba antes de que el oficial lo escoltara afuera. Estaba sola otra vez. La trabajadora social del hospital pasó más tarde y me encontró sollozando en mi almohada. Se sentó y explicó que calificaba para asistencia legal, ya que no podíamos permitirnos abogado privado, ahora que mi esposo había sido suspendido del trabajo. Me ayudó a llamar desde el teléfono del hospital, ya que el mío había sido confiscado como evidencia. La abogada de asistencia legal en el teléfono sonaba joven y abrumada, pero prometió presentar moción de emergencia para derechos de visita en cuidados intensivos neonatales. Dijo que podría tomar algunos días conseguir audiencia. 2 días después, me dieron de alta, aunque apenas podía caminar por el dolor de la cesárea. Una enfermera me llevó en silla de ruedas a la entrada del hospital, donde el hermano de mi esposo estaba esperando para llevarme a casa, ya que mi esposo no podía acercarse a mí. El viaje a casa fue silencioso, excepto por mis gemidos ocasionales cuando pasábamos por baches que enviaban dolor a través de mi incisión. Entrar a nuestra casa se sintió como entrar a una tumba. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana cuando llegaron los oficiales, solo que ahora se sentía vacío y mal. La puerta del cuarto del bebé estaba abierta y podía ver la cuna que habíamos armado solo semanas antes. La ropita diminuta colgando en el closet, la mecedora donde había planeado amamantarlo. No podía entrar a ese cuarto. Físicamente no podía forzarme a cruzar ese umbral. Cerré la puerta y no la he abierto desde entonces. La mañana siguiente, desperté con mi pecho sintiéndose como si fuera a explotar. Mi leche había llegado sin bebé que alimentar. El dolor era insoportable, tanto físico como emocional. Me quedé en la ducha dejando que agua caliente corriera sobre mí mientras extraía leche manualmente que simplemente se iba por el drenaje. Sollozaba tan fuerte que vomité. Luego tuve que sostener mi incisión porque las arcadas dolían tanto. Me pregunto qué pensó Sandra realmente que había descubierto que la hizo tan segura sobre este supuesto esquema de tráfico. La forma en que siguió presionando sobre cómo sabías en el baby shower sugiere que se había convencido de algo específico, pero Martínez mostrando esas capturas del Facebook Marketplace. Esto se volvió mi rutina cada pocas horas, llorando en la ducha mientras mi cuerpo producía comida para bebé que no podía alimentar. 3 días después del alta, mi abogada llamó para decir que la audiencia de emergencia sería por video, porque aún estaba muy débil para viajar a corte. Me senté en mi mesa de cocina frente a mi laptop tratando de no llorar mientras el juez revisaba el caso. La fiscal argumentó que era riesgo de fuga y peligro para el niño. Mi abogada señaló que casi había muerto en el parto y no tenía antecedentes criminales. Después de 20 minutos de ida y vuelta, el juez decidió que podía tener 1 hora de visita supervisada en cuidados intensivos neonatales diaria, pero la orden de no contacto con mi esposo permanecería. Dijo que la investigación estaba en curso y estas eran medidas temporales para la seguridad del niño. La mañana siguiente, tomé 3 autobuses para llegar al hospital, ya que aún no podía manejar por la cirugía. En la entrada de cuidados intensivos neonatales, una trabajadora social estaba esperando con guardia de seguridad. Revisaron mi bolsa, me palparon y me hicieron vaciar mis bolsillos. La trabajadora social me siguió dentro de cuidados intensivos neonatales y se quedó justo detrás de mí todo el tiempo. Cuando la enfermera me llevó a su incubadora, no pude respirar. José era tan pequeñito, tal vez 2 kilos, con tubos y cables conectados por todas partes. Su piel era casi translúcida y podía ver su pequeño pecho trabajando tan duro para respirar. La enfermera dijo que podía cargarlo y cuidadosamente lo puso en mi pecho. Era tan liviano que tenía terror de romperlo si me movía mal. La trabajadora social se quedó ahí observando cada movimiento que hacía, escribiendo notas en su portapapeles sobre cómo lo cargaba, cómo lo miraba, si parecía conectada. Pero nada de eso importaba en ese momento porque mi bebé estaba en mis brazos por primera vez y estaba vivo. La enfermera de cuidados intensivos neonatales esperó hasta que la trabajadora social saliera a contestar llamada, antes de inclinarse cerca, para susurrar que José había estado llorando sin parar desde el nacimiento. Dijo que no comía bien para nadie, y las otras enfermeras estaban preocupadas, pero en el segundo que lo cargué, se quedó completamente quieto y su respiración se estabilizó. Se aseguró de escribir todo esto en su expediente mientras la trabajadora social aún estaba afuera. Esa misma tarde, la mamá de mi esposo llamó al teléfono del cuarto del hospital, ya que no me permitían mi celular. Lloraba tan fuerte que apenas podía entenderle al principio. Siguió diciendo que le daba pena a Sandra y que no sabían qué hacer. Entonces me dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se helara. Sandra había tenido aborto espontáneo 4 años atrás a los 5 meses y ya había elegido el nombre José Manuel para ese bebé. Había hecho el cuarto del bebé y todo antes de perderlo. Mi suegra dijo que Sandra nunca consiguió ayuda para eso y solo fingió que nunca pasó. Ahora, de repente, la reacción de Sandra en el baby shower tuvo sentido. Cuando nos escuchó decir José Manuel, algo se rompió en su mente. Pensó que habíamos robado el nombre de su bebé muerto a propósito de alguna manera. El dolor con el que nunca lidió se convirtió en esta idea loca de que estábamos vendiendo su bebé, no el nuestro. Traté de decirle a la trabajadora social, pero dijo que no importaba cuáles fueran los problemas de Sandra. 3 días después, nuestra abogada presentó papeles pidiendo al juez desestimar todo basado en el historial de salud mental de Sandra. Tenía registros del hospital sobre el aborto espontáneo e incluso encontró viejas publicaciones de redes sociales de Sandra sobre bebé José Manuel de 4 años atrás. Pero el fiscal dijo, de ninguna manera. Dijo que tenían que verificar todo sin importar qué porque estaban involucrados niños. Entonces comenzaron a llegar las cuentas. La primera fue de 18,000 euros por la cirugía de emergencia. La siguiente fue de 12,000 por cuidados intensivos neonatales hasta ahora. El seguro envió carta diciendo que no pagarían por la investigación criminal. Dijeron que si fuéramos encontrados culpables de tráfico, no tenían que cubrir nada. Mi esposo no podía trabajar por los cargos, así que no teníamos
teníamos dinero entrando. Cada día llegaban más cuentas y el total siguió subiendo. Mientras tanto, supe por nuestra abogada que el oficial Martínez había sido puesto en servicio de escritorio mientras investigaban lo que pasó durante mi emergencia, pero el oficial López fue promovido a sargento por su trabajo en nuestro caso. La enfermera que salvó mi vida documentando todo de repente tuvo sus horas cortadas de tiempo completo a 2 días por semana. El hospital dijo que eran solo recortes presupuestarios, pero todos sabían mejor. Una semana después, recibimos carta de abogado diciendo que Sandra quería derechos de abuela para José. La carta decía que tenía derecho a ver a su sobrino y mantenerlo lejos de ella era cruel. Aún pensaba que estaba conectado a su bebé perdido de alguna manera. Nuestra abogada dijo que era loco, pero tendríamos que pelearlo en corte, lo que significaba más dinero que no teníamos. Durante mi siguiente visita, estaba cargando a José cuando su monitor comenzó a volverse loco. Había dejado de respirar y se estaba poniendo azul. La trabajadora social solo se quedó ahí congelada con la boca abierta. Lo volteé y comencé reanimación cardiopulmonar infantil como nos habían enseñado en la clase prenatal. 5 golpes en la espalda, luego volteo y verifico. Nada. 5 golpes más en la espalda. La trabajadora social aún no se había movido o pedido ayuda. Seguí mientras sus labios se ponían más oscuros. Finalmente, en la tercera ronda, tosió y comenzó a llorar. La enfermera corrió adentro y lo tomó para verificarlo. La trabajadora social escribió en su reporte que había sido agresiva con el bebé y no había seguido reglas de supervisión. Dijo que lo había agarrado sin permiso e hice procedimientos médicos innecesarios. Por ese reporte, cortaron mis visitas a 30 minutos y dijeron que 2 supervisores tenían que observarme ahora. Una semana después, mi esposo me envió mensaje desde número que no conocía. Dijo que había pedido prestado teléfono de colega y preguntó si podíamos encontrarnos en estacionamiento de supermercado. Ambos sabíamos que era contra la orden de no contacto, pero ya no me importaba. Necesitaba verlo. Nos quedamos en su carro por tal vez 5 minutos, solo abrazándonos y llorando. Se veía terrible. Había perdido tal vez 10 kilos y tenía ojeras. Siguió diciendo que lo sentía por no haber podido protegernos. Le conté sobre José dejando de respirar y cómo me estaban castigando por salvarlo. Ninguno de nosotros vio a nuestra vecina detenerse junto a nosotros hasta que estaba tomando fotos a través de la ventana. Ya había llamado a policía para reportar que estábamos violando la orden. Mi esposo se fue rápido mientras corría mi carro. La policía apareció en nuestra casa 1 hora después, pero mi esposo no estaba ahí, así que no pudieron arrestarlo otra vez. 2 días después, nuestra abogada llamó con noticias que hicieron que mis manos temblaran tanto que casi tiré el teléfono. Había estado indagando en el historial del oficial Martínez y encontró 6 quejas previas por uso excesivo de fuerza y arresto falso, todas enterradas por el departamento sin acción disciplinaria. Estaba presentando moción para admitirlas como evidencia, mostrando patrón de mala conducta que podía ayudar nuestro caso. La mañana siguiente, estaba en mi visita de 30 minutos con José cuando escuché gritos en el pasillo afuera de cuidados intensivos neonatales. La voz de Sandra cortó a través de las puertas de vidrio, gritando que había robado su bebé y exigiendo verlo ahora mismo. La supervisora de la trabajadora social saltó y corrió afuera mientras sostuve a José más fuerte, observando a través de la ventana mientras Sandra empujaba a 2 enfermeras tratando de llegar a las puertas de cuidados intensivos neonatales. Guardias de seguridad vinieron corriendo desde ambas direcciones, mientras otros padres en área de espera tomaron a sus hijos y se alejaron de Sandra, quien ahora estaba golpeando en la entrada cerrada de cuidados intensivos neonatales. José comenzó a tener problemas respiratorios en mis brazos, sus monitores sonando cuando los niveles de oxígeno cayeron, y la enfermera tuvo que tomarlo de mí para ajustar su tubo respiratorio mientras Sandra siguió gritando afuera. Finalmente la arrastraron, pero no antes de que 3 otras familias vieran todo, y una mamá lloraba, sosteniendo a sus gemelos prematuros más cerca. El estrés también estaba destruyendo mi cuerpo. Mi producción de leche comenzó a bajar sin importar cuánto bombeara o cuánta agua bebiera o qué suplementos tomara. Las enfermeras de cuidados intensivos neonatales tuvieron que comenzar a darle fórmula a José para suplementar lo poco que podía producir, y la trabajadora social escribió todo en su cuaderno, documentando que estaba fallando en proporcionar nutrición adecuada para mi hijo. 3 semanas después de su nacimiento traumático, José desarrolló soplo en el corazón que empeoraba cada día hasta que el cardiólogo dijo que necesitaba cirugía inmediata para reparar defecto que probablemente fue causado por el estrés del parto de emergencia. Me dejaron sentar en sala de espera quirúrgica, pero no pude encontrar formularios de consentimiento porque Servicios Sociales tenía custodia legal, así que tuve que ver a trabajadora social que nunca había conocido antes firmar permiso para que cortaran el pecho de mi bebé. La cirugía duró 4 horas y pasé cada minuto caminando en sala de espera, verificando tablero que mostraba que aún estaba en quirófano, bebiendo café que sabía a tierra y viendo otros padres recibir buenas noticias mientras esperaba. El cirujano finalmente salió viéndose exhausto y me dijo que José había sobrevivido, pero su corazón se había detenido 2 veces en mesa de operaciones y habían tenido que trabajar para traerlo de vuelta ambas veces. Mis piernas cedieron y golpeé el piso fuerte, despertando en cama de hospital con suero en mi brazo y doctor explicando que había sido admitida por deshidratación severa y agotamiento, porque no había estado comiendo o durmiendo apropiadamente por semanas. Mientras aún estaba admitida, enfermera amiga me envió mensaje que seguridad del hospital había atrapado a Sandra en estacionamiento usando batas que había robado de algún lugar tratando de colarse en cuidados intensivos neonatales a través de entrada de empleados. La arrestaron por allanamiento e intento de entrada no autorizada, pero cuando el caso fue a oficina del fiscal, se negaron a presentar cargos, diciendo que Sandra necesitaba tratamiento de salud mental, no cárcel. Nuestra abogada estaba furiosa cuando me llamó al respecto, especialmente después de lo que acababa de descubrir sobre nuestro caso. Había obtenido acceso al reporte policial original a través de descubrimiento y encontró que alguien lo había alterado después de la queja inicial de Sandra, agregando detalles sobre supuestas palabras código y conexiones de tráfico que no estaban en versión original. Sandra usando batas robadas para colarse en cuidados intensivos neonatales lleva vístete para el trabajo que quieres a nivel completamente nuevo de mal, aunque claramente ya ha dominado el arte de inventar historias. Los metadatos de marca de tiempo en archivo electrónico probaron que oficial Martínez había regresado y cambiado el reporte 3 días después de mi cirugía de emergencia, falsificando documentos oficiales para hacer su caso verse más fuerte. Estaba preparando cargos criminales contra el mismo Martínez cuando el fiscal llamó con oferta. Querían que me declarara culpable de delito menor de poner en peligro a niño, aceptara 2 años de libertad condicional y a cambio dejarían todos los otros cargos y podría recuperar custodia de José en 6 meses. Nuestra abogada dijo que era extorsión
extorsión, que sabían que su caso se estaba desmoronando y querían salvar la cara. Pero también dijo que podría ser la forma más rápida de recuperar a José. Dije que no inmediatamente porque aceptar ese trato significaba admitir que habíamos hecho algo malo cuando no habíamos hecho nada excepto elegir nombre para nuestro bebé. Mi esposo no estuvo de acuerdo cuando le conté esa noche, llamando desde el teléfono de su amigo ya que aún no podíamos tener contacto directo. Quería tomar el trato solo para terminar esta pesadilla y traer nuestro hijo a casa, diciendo que 6 meses era mejor que los años que esto podría arrastrarse si seguíamos peleando. Terminamos gritándonos por teléfono. Nuestra primera pelea real desde que comenzó toda esta cosa, él diciendo que estaba siendo terca y yo diciendo que él se estaba rindiendo. La mañana siguiente, mi teléfono sonó con número que no reconocía y voz de mujer dijo que era reportera que había recibido pista de alguien en el hospital sobre nuestro caso. Quería escuchar nuestro lado de la historia para artículo que estaba escribiendo sobre excesos de servicios sociales y mala conducta policial. Le dije que no podía comentar sobre procedimientos legales en curso y colgué. Pero 3 días después, la historia salió de todas formas con titular "Pareja local acusada de vender bebé no nacido", esparcido por primera página del sitio de noticias. Los comentarios bajo el artículo fueron peores que el titular mismo. Personas publicaron nuestra dirección, nuestros números telefónicos, incluso fotos de nuestra casa que habían tomado esa mañana. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar con números bloqueados dejando mensajes sobre lo que harían a vendedores de bebés como nosotros. Un hombre describió en detalle cómo nos haría pagar por traficar niños inocentes. Otra mujer dejó 10 mensajes de voz llorando sobre cómo no merecíamos vivir después de vender bebés. Cambié mi número esa tarde, pero de alguna manera lo obtuvieron dentro de horas. El teléfono de mi esposo estaba recibiendo mismo tratamiento en casa de su amigo donde se estaba quedando. Ambos tuvimos que conseguir números nuevos 3 veces esa semana, antes de finalmente conseguir los no listados. 4 días después de que salió el artículo, desperté con golpes en puerta principal al amanecer. Miré a través de mirilla y no vi a nadie ahí. Pero cuando abrí la puerta, pintura roja goteaba de letras enormes rociadas por nuestro garaje. Asesinos de bebés cubría toda la puerta en letras de 1 metro de altura. La pintura aún estaba húmeda y corriendo por entrada. Llamé a policía para reportarlo, pero el oficial que apareció solo se encogió de hombros y dijo, a menos que tuviera video de quién lo hizo, no había nada que pudieran hacer. Ni siquiera tomó fotos o hizo reporte. Solo me dijo que comprara cámaras de seguridad y se fue. Pasé toda la mañana tratando de restregarlo, pero la pintura ya se había secado en la madera. Los vecinos se pararon en sus patios observándome restregar, susurrando entre ellos. Nadie ofreció ayuda. 2 semanas después, tuvimos nuestra primera audiencia real en corte sobre condición médica de José. El doctor de cuidados intensivos neonatales subió al estrado y pasó por registros médicos de José página por página. Le mostró al juez cómo José había sufrido sangrado cerebral por pérdida de oxígeno durante el parto retrasado. Explicó cómo el retraso de 43 minutos mientras Martínez discutía sobre custodia causó directamente que José se detuviera 2 veces durante cirugía. Declaró claramente que si hubiera llegado a cirugía cuando Dr. Blanco primero lo ordenó, José habría nacido sano. La fiscal objetó constantemente, diciendo que el doctor estaba especulando, pero los registros médicos mostraban todo. Las marcas de tiempo probaron que Martínez me mantuvo sangrando en esa cama por casi 1 hora mientras mi bebé se asfixiaba dentro de mí. El doctor dijo que José necesitaría años de terapia para sus retrasos de desarrollo. Todo porque 2 policías pensaron que estaba fingiendo emergencia médica. 3 días después de ese testimonio, nuestra abogada llamó con noticias que me hicieron lanzar mi teléfono al otro lado del cuarto. El oficial Martínez se había retirado de repente con pensión completa y beneficios, efectivo inmediatamente. La investigación interna sobre su conducta durante mi emergencia fue automáticamente cerrada, ya que ya no era empleado. El portavoz del departamento dijo que no investigan exoficiales, así que Martínez no enfrentaría consecuencias por casi matarnos. Recibiría su pago completo de retiro por el resto de su vida mientras mi bebé luchaba con daño cerebral que él causó. Nuestra abogada presentó quejas con junta estatal, pero dijeron lo mismo sobre no tener jurisdicción sobre oficiales retirados. Mientras tanto, Servicios Sociales nos envió paquete grueso de requisitos que teníamos que completar antes de que consideraran reunificación. Teníamos que tomar clases de paternidad cada martes y jueves en la noche por 12 semanas en centro a 60 kilómetros de distancia. Teníamos que someternos a pruebas de drogas aleatorias a nuestro costo, aunque nadie nunca nos había acusado de uso de drogas. Teníamos que completar evaluaciones psicológicas completas por proveedores aprobados por ellos que cobraban 800 euros cada uno y no aceptaban seguro. Teníamos que hacer inspeccionar nuestra casa mensualmente por trabajadores sociales que aparecerían cuando quisieran. El costo total llegó a más de 6.000 euros solo por evaluaciones y clases, sin contar gasolina y tiempo perdido del trabajo. Teníamos tal vez 300 euros en ahorros después de pagar anticipo del abogado. Miré fijamente caja de joyas de mi abuela por 2 días antes de finalmente manejar al comprador de oro. Su juego de anillos de boda que usó por 60 años fue por 400 euros. El collar de perlas que mi abuelo le dio para aniversario me dio 200. El broche antiguo de su madre trajo 300 más. Vendí cada pieza excepto cadena de oro delgada, usando el dinero para pagar nuestras evaluaciones requeridas. La psicóloga pasó 3 horas conmigo preguntando sobre mi niñez, mi matrimonio, mi embarazo, todo excepto lo que Martínez nos hizo. Su reporte dijo que tenía trastorno de estrés postraumático severo del parto traumático y separación forzada de mi bebé, pero que no representaba peligro para niños. Servicios Sociales tomó ese mismo reporte y lo torció, diciéndole al juez que mi trastorno de estrés postraumático me hacía demasiado inestable para criar con seguridad. Dijeron que necesitaba terapia extensiva antes de poder cuidar bebé, ignorando que habían causado el trauma en primer lugar. La evaluación de mi esposo fue peor porque se descompuso llorando cuando habló de José, lo que documentaron como inestabilidad emocional. La misma semana, el jefe de mi esposo lo llamó a reunión con recursos humanos presente. Habían visto el artículo de noticias y decidieron que los cargos criminales violaban cláusula de moralidad de su empresa, aunque no habíamos sido condenados de nada. Le dieron 15 minutos para limpiar su escritorio mientras seguridad observaba, sin indemnización, sin elegibilidad de desempleo, solo terminación inmediata después de 5 años de revisiones perfectas. Ahora estábamos viviendo solo de mis pagos de discapacidad por complicaciones después del parto traumático, apenas suficiente para cubrir renta. 2 meses después de esa pesadilla en el hospital, José finalmente estaba lo suficientemente estable para dejar cuidados intensivos neonatales. Pero en lugar de venir a casa a su cuarto, Servicios Sociales lo puso con familia de acogida a 30 kilómetros. La madre de acogida parecía lo suficientemente gentil y enviaba fotos a través de la trabajadora social mostrando a José en ropa limpia, en cuna bonita, siendo sostenido y alimentado apropiadamente. Ver
esas fotos de extraños cuidando a mi bebé me destruyó peor que cualquier otra cosa. Se nos permitían exactamente 2 visitas supervisadas por semana en edificio gubernamental en el centro. Cada visita duraba 1 hora en cuarto pequeño con cámaras y trabajadora social observando cada movimiento. José había estado con familia de acogida por 3 semanas antes de nuestra primera visita y ya no nos conocía. Cuando lo cargué, gritó y se estiró hacia trabajadora social que veía cada día. La trabajadora escribió en sus notas que fallamos en conectar con el niño y que mostraba signos de angustia en nuestra presencia. No escribió que cualquier bebé lloraría siendo entregado a extraños en edificio gubernamental frío. En la cuarta visita, José se calmaba después de unos 20 minutos, pero el daño estaba hecho en su documentación. La familia de Sandra trató de ayudar haciendo intervención en su casa, pero se encerró en su recámara y llamó a policía sobre ellos. Su hermana me dijo después que Sandra siguió insistiendo que éramos criminales que habían robado identidad de su bebé muerto para propósitos de tráfico. Tenía cuadernos llenos de evidencia que había recolectado sobre nosotros, incluyendo fotos de nuestra casa que había tomado secretamente por meses antes de reportarnos. Su esposo no pudo aguantar más y pidió divorcio y custodia de emergencia de sus 2 hijos vivientes. Sandra respondió acusándolo de ser parte de nuestro anillo de tráfico, diciendo que nos estaba encubriendo porque lo habíamos amenazado. El juez de divorcio ordenó que se sometiera a evaluación psiquiátrica, pero se negó a ir. Nuestra abogada pasó semanas revisando registros financieros para oficina del fiscal y encontró algo que la hizo realmente jadear al teléfono. La agencia privada de cuidado de acogida que recibía pago por alojar a José tenía contratos por millones con el condado. 3 miembros de junta de esa agencia habían donado cantidad máxima a campaña de reelección del fiscal. El cuñado del fiscal era consultor pagado para la misma agencia. Nuestra abogada presentó moción de conflicto de interés demandando fiscal especial, pero sabíamos que tomaría meses conseguir audiencia sobre eso. 3 semanas pasaron antes de que el juez siquiera mirara nuestra moción, y cuando lo hizo, la llamó frívola. No removería al fiscal, pero acordó tener a alguien revisando archivos del caso independientemente. Martínez retirándose con beneficios completos justo después de ese testimonio dañino parece timing muy conveniente. Me hace curiosa si alguien más arriba sugirió que tomara ese paracaídas dorado antes de que las cosas se pusieran más desordenadas para el departamento. El revisor pasó 2 días mirando todo y escribió en su reporte que encontró problemas significativos con cómo evidencia fue recolectada y documentada. Listó 17 diferentes violaciones de procedimiento, incluyendo Martínez cambiando reporte policial después de queja de Sandra y fiscal escondiendo evidencia que nos ayudaba. Pero luego escribió que a pesar de estos problemas, el procesamiento podía continuar porque las violaciones no eran lo suficientemente malas para detener el caso completamente. Nuestra abogada golpeó el reporte en su escritorio tan fuerte que café se derramó por todas partes. El estrés me estaba destruyendo desde adentro. No podía dormir más de 2 horas seguidas, y cuando dormía, tenía pesadillas de José llorando por mí mientras extraños lo sostenían. La comida sabía a cartón, y perdí 10 kilos en 3 semanas, aunque se suponía que me estaba recuperando de cirugía mayor. Mi leche se secó completamente por no poder amamantarlo. Una mañana, desperté y no podía recordar qué día era o por qué mi esposo estaba en nuestra cama. Pensé que era intruso, y comencé a gritar hasta que encendió luces, y vi su cara claramente. Entonces recordé todo, y colapsé sollozando, pero la confusión siguió pasando. Olvidaría dónde estaba, o pensaría que aún estaba embarazada, o creería que José estaba en su cuna por el pasillo. Mi esposo me encontró parada en cuarto del bebé, a las 3 de la mañana meciendo manta vacía y cantándole. Eso lo asustó lo suficiente para llevarme directo a emergencias, donde me admitieron a ala psiquiátrica para evaluación. El psiquiatra me diagnosticó con psicosis postparto causada por separación forzada de mi bebé, combinada con trauma de casi morir. Dijo que era realmente sorprendente que no hubiera tenido colapso antes dado todo lo que había pasado. Me quedé una semana teniendo medicación ajustada y aprendiendo estrategias de afrontamiento, pero servicios sociales se enteró inmediatamente. Presentaron papeles diciendo que mi colapso mental probaba que era madre inadecuada que no podía cuidar niño con seguridad. Querían terminar nuestros derechos parentales completamente basado en que busqué ayuda para condición que habían causado. Cuando la audiencia pasó, mi psiquiatra testificó por 2 horas, explicando que la psicosis fue resultado directo de ser separada por fuerza de mi recién nacido, mientras me recuperaba de cirugía traumática. Mostró escaneos cerebrales y pruebas hormonales probando que la separación interrumpió mi proceso normal de unión postparto. Dijo que con tratamiento apropiado y reunificación con José, me recuperaría completamente en semanas. Pero Servicios Sociales trajo su propio experto que nunca me examinó y solo leyó notas de admisión. Testificó que cualquier madre que desarrollara psicosis era peligrosa para niños independientemente de la causa. Dijo que podía explotar en cualquier momento y lastimar a José, aunque pareciera bien. El juez dijo que necesitaba tiempo para revisar ambas opiniones de expertos, lo que significaba otro mes de espera. Durante ese tiempo, algo cambió en el caso porque de repente, después de 4 meses de visitas supervisadas en edificios gubernamentales, Servicios Sociales aprobó visitas no supervisadas en nuestra casa 2 veces por semana, por 4 horas cada una. José tenía casi 4 meses y no nos conocía para nada. La primera visita en casa, gritó cuando la trabajadora social se fue y no paró de llorar por 1 hora. Pero lentamente durante las siguientes visitas comenzó a reconocer mi voz y se calmaría cuando cantara las canciones que solía cantar cuando estaba embarazada. Documenté todo con fotos y videos mostrándolo sonriéndonos, alcanzando mi cara, durmiéndose en mis brazos. Mi esposo instaló cámaras en cada cuarto para grabar nuestras visitas, probando que éramos buenos padres. Convertimos su cuarto en el lugar más feliz posible con móvil y juguetes y música suave siempre sonando. En la 6ª visita en casa, José se iluminaba cuando nos veía entrar y extendía sus bracitos para ser cargado. La trabajadora social notó la mejora, pero dijo que no era suficiente para probar que éramos padres seguros a largo plazo. Entonces Sandra violó la orden de restricción que habíamos conseguido contra ella. Envió 3 cartas a nuestra casa en 2 días, cada una más perturbadora que la anterior. La primera decía que nos perdonaba por robar alma de su bebé muerto y usarla para propósitos malvados. La segunda explicaba cómo José Manuel era realmente su bebé abortado reencarnado y habíamos atrapado su espíritu en el cuerpo equivocado. La tercera tenía páginas de versos religiosos sobre robo y condenación con nuestros nombres escritos en lo que parecía sangre, pero resultó ser marcador rojo. Su esposo nos trajo los originales él mismo, disculpándose una y otra vez. Dijo que Sandra estaba empeorando y había construido santuario para su bebé perdido con fotos de nuestro hijo que había robado de redes sociales antes de que la bloqueáramos. Trató de hacerla hospitalizar, pero siguió pasando evaluaciones básicas de salud mental, actuando normal por periodos
cortos. Nuestra abogada agregó las cartas a nuestro archivo de evidencia y presentó otra moción para desestimar basada en enfermedad mental obvia de la acusadora. El fiscal respondió ofreciendo trato por primera vez. Dejarían todos los cargos si aceptábamos nunca demandar departamento de policía, servicios sociales o cualquier agencia gubernamental involucrada en el caso. Nuestra abogada dijo que significaba que sabían que perderían en juicio, pero querían evitar pagar daños. El juicio criminal fue programado para 2 meses y nuestra abogada comenzó a preparar testigos. Dijo que teníamos caso fuerte, pero advirtió que jurados se ponen emocionales sobre cualquier cosa que involucre bebés y podrían condenarnos solo por ser acusados. Ya no podía aguantar la espera e incertidumbre, así que comencé a escribir online sobre lo que nos había pasado. Publiqué nuestra historia en grupo de padres explicando todo desde el colapso de Sandra en Baby Shower hasta Martínez casi dejándome morir hasta José siendo llevado. En 3 días, la publicación tuvo 50,000 compartidas y cientos de personas enviándome mensajes con historias similares sobre servicios sociales tomando sus hijos basado en reportes falsos. Reportera me contactó queriendo hacer historia, pero nuestra abogada dijo esperar hasta después del juicio. El apoyo de extraños me mantuvo cuerda cuando todo lo demás se estaba cayendo a pedazos. Personas enviaron dinero para gastos legales y se ofrecieron a protestar afuera de la corte y compartieron consejos sobre pelear servicios sociales. Algunos habían ganado sus casos y recuperado sus hijos mientras otros habían perdido todo. El fiscal debe haber visto la atención online porque llamó a nuestra abogada con mejor oferta. Todos los cargos retirados inmediatamente si firmábamos papeles diciendo que no demandaríamos a nadie involucrado y no hablaríamos con medios sobre el caso. Nuestra abogada explicó que eso era ellos admitiendo que sabían que perderían, pero tratando de evitar responsabilidad por el daño que causaron. Recomendó rechazar e ir tras ellos por todo lo que nos hicieron. Rechazamos el trato y presentamos demanda civil federal de derechos civiles al día siguiente contra Departamento de Policía, Oficial Martínez personalmente, Servicios Sociales y 3 trabajadores sociales individuales. Pedimos 10 millones de euros en daños por arresto ilegal, negación de atención médica, separación forzada de nuestro recién nacido y acoso continuo. El abogado de la ciudad presentó para desestimar nuestra demanda dentro de horas, alegando que inmunidad gubernamental protegía a todos los involucrados. Nuestra abogada dijo que esperaba eso y había preparado respuesta mostrando que inmunidad no aplicaba cuando oficiales conscientemente violaron derechos constitucionales. Entonces todo cambió cuando enfermera de cuidados intensivos neonatales llamada Sara contactó a nuestra abogada. Había sido despedida 2 semanas después del nacimiento de José por insubordinación, pero realmente fue por apoyarnos. Tenía grabaciones en su teléfono de la emergencia cuando Martínez retrasó mi cirugía. Había comenzado a grabar cuando se dio cuenta de que me estaba dejando de sangrar y lo atrapó diciéndole a López que sabía que los cargos de tráfico eran falsos, pero tenían que seguir adelante ya que ya nos habían arrestado. Dijo que una vez que comenzaron el proceso, no podían retroceder sin verse estúpidos y abrirse a demandas. La grabación estaba cristalina e incluía a él riéndose sobre cómo nunca veríamos crecer a nuestro bebé. Nuestra abogada reprodujo la grabación para el fiscal la mañana siguiente en su oficina mientras me senté observando su cara ir de confiada a pálida a completamente derrotada. Siguió deteniendo la grabación y reproduciendo partes, especialmente la sección donde Martínez se reía sobre cómo nunca veríamos crecer a nuestro bebé y admitía que sabía que los cargos de tráfico eran falsos desde el principio. Las manos del fiscal temblaban cuando tomó el teléfono y llamó a oficina del fiscal general estatal para reportar mala conducta policial y manipulación de evidencia. En 2 horas, agentes federales aparecieron en estación de policía y arrestaron a Martínez justo en su escritorio frente a todos. López los vio llevarse a Martínez esposado e inmediatamente pidió trato a través de su abogado sindical. Vino a la oficina del fiscal esa tarde y pasó 3 horas dando declaración jurada sobre cómo Martínez la presionó para ir junto con el arresto falso. Aunque ambos sabían que el reporte de Sandra no tenía sentido, López admitió que Martínez había alterado el reporte policial después del hecho para agregar detalles que no estaban en la queja original de Sandra y que Martínez había amenazado arruinar la carrera de López si no respaldaba la historia. El fiscal retiró todos los cargos contra nosotros ese mismo día con prejuicio, lo que significaba que nunca podrían acusarnos otra vez por cualquier cosa relacionada a este caso. El juez firmó la orden inmediatamente y agregó comentario devastador sobre mala conducta fiscal y corrupción policial que se volvería parte del registro permanente de la corte. Ordenó a servicios sociales devolver a José inmediatamente, pero la trabajadora social dijo que necesitaban 30 días para procesar papeleo y conducir visitas domiciliares y verificaciones de antecedentes, aunque ya habíamos pasado todo meses antes. Nuestra abogada presentó moción de emergencia justo ahí en la corte y el juez llamó al liderazgo de servicios sociales a su cámara, para lo que el alguacil nos dijo. Después fue la pelea más fuerte que había escuchado a través de esas puertas gruesas. Hablando de tu efecto dominó clásico, una enfermera con grabación de teléfono acababa de derribar sistema corrupto entero más rápido de lo que Martínez podía decir inmunidad calificada. El juez salió y firmó orden exigiendo que José fuera devuelto para las 8 de esa noche, o mantendría todo el departamento de servicios sociales por desacato y comenzaría a encarcelar supervisores. La madre de acogida trajo a José a nuestra casa a las 7:45 con 2 bolsas de basura de su ropa y juguetes y carpeta de registros médicos de sus 5 meses en cuidado de acogida. Estaba llorando cuando me lo entregó, diciendo que había crecido para amarlo, pero siempre supo que pertenecía con sus padres reales y lamentaba todo lo que habíamos pasado. José tenía 5 meses y no tenía idea de quiénes éramos, volteando su cara cuando traté de besarlo y alcanzando hacia la madre de acogida cuando se dirigió a la puerta. Pasé toda esa primera noche solo sentada en su cuarto, cargándolo mientras dormía, con miedo de que si lo ponía abajo, desaparecería otra vez, sintiendo su peso en mis brazos y oliendo su cabello y tratando de memorizar cada detalle de su cara. Mi esposo se sentó en el piso junto a la mecedora con su mano en mi rodilla, ambos llorando silenciosamente mientras José dormía entre nosotros, finalmente en casa, pero sintiéndonos como extraños a nuestro propio hijo. 3 días después, a las 2 de la mañana, despertamos con golpes en puerta principal y miramos afuera para ver a Sandra tratando de entrar por fuerza con palanca, gritando que habíamos robado su bebé y lo estaba recuperando. Mi esposo llamó al 112 mientras tomé a José de su cuna y nos encerré en el baño, escuchando a Sandra romper ventanas y gritando sobre cómo José Manuel era el nombre de su bebé muerto y no teníamos derecho a usarlo. La policía la encontró en nuestro patio trasero, tratando de trepar por ventana del cuarto del bebé, cubierta de sangre del vidrio roto, aún gritando sobre su bebé, incluso mientras la esposaban. La llevaron al hospital psiquiátrico para compromiso involuntario después de
que el oficial vio la ruptura completa de la realidad. Su esposo nos llamó la mañana siguiente sollozando y disculpándose, y rogándonos no presentar cargos. Explicó que Sandra había perdido embarazo años atrás a los 6 meses, y había elegido el nombre José Manuel para ese bebé. Y vernos usar el mismo nombre había disparado ruptura psicótica completa, donde creía que habíamos robado su bebé real de alguna manera. Trajo a sus 3 hijos esa tarde para conocer a su primo, y por 20 minutos en nuestra sala. Se sintió como familia real mientras los niños jugaron con José, y preguntaron si podían cuidarlo cuando fuera más grande. Acordamos no presentar cargos si Sandra se quedaba en tratamiento y tomaba su medicación, y su esposo prometió asegurarse de que nunca nos contactara otra vez una vez que fuera lo suficientemente estable para entender lo que había hecho. La demanda civil se resolvió 2 semanas después por 1,2 millones de euros, suficiente para pagar cuentas médicas y nuestras deudas y establecer fondo universitario para José. Aunque la ciudad no admitió mala conducta y selló todos los registros, Martínez perdió su pensión y enfrentó juicio criminal por falso encarcelamiento, manipulación de evidencia y violación de derechos civiles bajo color de ley, lo que podía significar hasta 20 años en prisión federal. Mi esposo y yo comenzamos terapia de pareja porque el trauma casi nos había destruido, él culpándose por no protegernos mejor, y yo incapaz de perdonarlo por ser arrestado y dejarme sola, aunque no fue su culpa. La terapeuta nos ayudó a entender que ambos fuimos víctimas, y ninguno de nosotros podría haber prevenido lo que pasó. Y lentamente aprendimos a confiar el uno en el otro otra vez en lugar de constantemente esperar el siguiente desastre. José comenzó a ponerse al día con sus hitos rápidamente una vez en casa, rodando y sentándose y balbuceando constantemente, aunque aún no nos reconocía como sus padres por semanas. Entonces una mañana cuando fui a sacarlo de su cuna, levantó sus brazos y dijo, «Mamá, claro como el día», y me senté en el piso de su cuarto llorando por una hora mientras jugaba con sus juguetes y siguió diciéndolo una y otra vez. Martínez fue condenado 8 meses después y el juez lo sentenció a 18 meses en prisión federal, lo que no fue ni cerca de suficiente por lo que había hecho. Pero verlo esposado y en uniforme naranja nos dio algo de paz. El hospital nos invitó a ceremonia donde anunciaron nuevas políticas sobre interferencia policial en atención médica, llamando la ley de José, requiriendo que oficiales cedan al personal médico durante emergencias y haciendo crimen retrasar tratamiento que salva vidas. Un año después, pusimos silla alta de José en nuestro patio trasero con pequeño pastel, mientras mi esposo asó hamburguesas para los pocos familiares que aún nos hablan. El cartero me entregó tarjeta con dirección de remite de facilidad de tratamiento de Sandra, y adentro había escrito 3 palabras en escritura temblorosa. Lo siento. La primera disculpa real que habíamos recibido de ella. José untó glaseado azul por toda su cara mientras primo de mi esposo tomó fotos, y su mamá ayudó a limpiar el desorden, todos fingiendo que el año pasado no había pasado. 2 semanas después de la fiesta, mi esposo llegó a casa cargando caja de su viejo escritorio, porque dueño de startup tecnológico que había seguido nuestro caso online le había ofrecido posición senior con beneficios completos y horas flexibles. Comenzó el lunes siguiente, y su primer cheque de pago cubrió nuestros gastos mensuales enteros más extra para comenzar a pagar deuda legal que nos había aplastado. La enfermera de cuidados intensivos neonatales que salvó esa grabación llamó para decirnos que había recibido su cheque de arreglo de denunciante por 80,000 euros y ya se había inscrito en escuela de enfermería para volverse defensora de pacientes. Nos enviaba actualizaciones cada pocas semanas sobre sus clases y cómo nuestro caso inspiró a sus profesores a agregar nuevo currículo sobre resistir excesos de aplicación de la ley. La legislatura estatal contactó a nuestra abogada sobre testificar en audiencias para 3 diferentes proyectos de ley que estaban redactando basados en lo que nos había pasado. Manejamos 4 horas a la capital y me senté en mesa larga con micrófono mientras senadores hicieron preguntas sobre Martínez, retrasando mi cirugía y servicios sociales, tomando a José sin evidencia. Los proyectos de ley pasaron 2 meses después, requiriendo que policía ceda al personal médico durante emergencias, grabación obligatoria de todas las remociones de custodia y revisión judicial inmediata de separaciones de emergencia. El esposo de Sandra nos trajo sobre gruesos 6 meses en su tratamiento con carta de 10 páginas que había escrito durante sesiones de terapia. Explicó cómo perder el embarazo había roto algo en su mente y vernos usar el nombre José Manuel la había hecho creer que habíamos literalmente robado el alma de su bebé muerto. Escribió que entendía que nunca conocería a José y lo aceptaba como consecuencia por lo que había hecho, pero quería que supiéramos que estaba tomando su medicación y trabajando para mejorar. Otro año pasó y estaba embarazada otra vez, esta vez de niña que decidimos llamar Esperanza, y el parto pasó en el mismo hospital, pero se sintió completamente diferente, sin esposas, sin oficiales, sin amenazas, solo mi esposo sosteniendo mi mano mientras enfermeras, algunas de las mismas de antes, celebraron con nosotros cuando Esperanza llegó sana y gritando. La llevamos a casa 2 días después para conocer a José, quien ahora caminaba por todas partes y se metía en todo, y siguió tratando de compartir sus galletas Goldfish con ella. La señalaba y decía «bebé» repetidamente. Luego corrió a conseguir sus juguetes para mostrárselos, aunque era muy pequeña para jugar aún. El pediatra dijo que estaba alcanzando todos sus hitos perfectamente sin signos del trauma de sus primeros 5 meses, lo que se sintió como milagro considerando todo. Aún saltábamos cuando alguien tocaba la puerta muy fuerte, y mi esposo aún verificaba cerraduras 3 veces antes de acostarse, y aún tenía pesadillas sobre cara de Martínez. Pero teníamos nuestra familia junta bajo un techo sin visitas supervisadas, o trabajadores sociales o fechas de corte. Solo problemas normales como José rehusándose a comer vegetales y Esperanza manteniéndonos despiertos toda la noche. Nuestra consejera matrimonial dijo que habíamos hecho progreso increíble aprendiendo a confiar otra vez después de que el sistema había tratado de destruirnos, usando nuestro amor contra nosotros. El trabajo de mi esposo iba bien, y pagamos mitad de la deuda legal, e incluso comenzamos pequeña cuenta de ahorros para fondos universitarios de los niños. José nunca recordaría esos meses horribles en cuidado de acogida o cuidados intensivos neonatales donde lloró por padres que no podían venir, pero nosotros recordaríamos por él. Guardamos cada documento, cada foto, cada pieza de evidencia en caja en nuestro closet, porque algún día sería lo suficientemente grande para conocer su historia. Por ahora, era solo niño feliz que amaba a su hermanita y sus camiones de juguete, y no tenía idea de que su nombre casi nos había costado todo. Demonios, no puedo evitar preguntarme qué realmente está pasando por la cabeza de Sandra cuando produce esas cartas de disculpa. 3 palabras un mes, 10 páginas el siguiente. Como sea, gracias por quedarse conmigo a través de todo esto. Si quieren mantenerse al día con más como esto, asegúrense de estar suscritos. Y por supuesto, denle like al video si les gustó.